partido importante, ¿no? Y siempre cuando se trata de un filial y más como es el Levante, que es derbi, pues la verdad es con muchas ganas. Sí, es un partido más, pero es un partido muy importante ya que es un derbi y estamos convencidos de que vamos a intentar sacar los 3 puntos. No, tampoco hemos tenido mucho tiempo, tuvimos partido miércoles, regresamos, hemos estado preparando partidos y nada, el pique siempre sano. Hablaremos en el campo. Sí, Camara se venció conmigo en juvenil y nada, pues ya a ver si no le sale un buen partido y podemos ganar. ¿Ha habido algún WhatsApp ahí tensado? No ha habido nada. Sí, es un partido de vida o muerte, son 3 puntos más, pero son 3 puntos muy importantes ya que el Levante es un rival directo y como ya te he dicho vamos a intentar hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos. Sí, yo creo que nos estamos haciendo fuertes, ¿no? Ya el mensaje ya ha calado también más adentro del vestuario y lo tenemos más claro, lo entendemos bien y sabemos lo que tenemos que hacer. La verdad es que algunos resultados nos han acompañado, pero sí que es verdad que el juego no está siendo tan malo, tanto por ocasiones como por juego, y yo creo que esa es la línea a seguir, intentar estar siempre el fin de semana más cerca de ganar que de perder. Y bueno, allí también trabajan bien, ¿no? Pero el Valencia es el Valencia y siempre tiene que estar arriba. Puede que haya algún año que las categorías no sean un poco finas y demás, pero el mismo nombre lo dice, es el Valencia y de normal es que siempre todas las categorías sean arriba. Hombre, claro, para mí y para mucha gente, primer equipo, con todo el respeto hacia el Levante, pero el primer equipo de la ciudad yo creo que es el Valencia. Sí, está claro que hay rivalidad y como ha dicho Carlos, lo que tenemos que hacer es ganar aquí el domingo y demostrar que el equipo de Valencia es el Valencia. Sí, es un buen equipo, yo creo que no le están acompañando los resultados, pero tampoco están recibiendo muchos goles y yo creo que aquí van a hacer un buen partido, pero tenemos que intentar salir desde el principio fuertes y que no puedan hacer sus virtudes. Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? La expulsión también, encima por doble amarilla, pero bueno, tendré que apoyar desde afuera e intentar hacer toda la fuerza posible para que nos llevemos la victoria. Imaginábamos que igual no se reunía, ¿no? Porque pensamos que si no se reunían en primera y en segunda vez menos aún, pero mira, se han reunido en segunda vez y en primera y en segunda no. Los dos centrados, además lo tengo a mi lado en el vestuario, ¿sabes? Entonces lo estoy cuidando, porque al final si no lo tengo a mi lado me despista. Pero lo cuido, lo llamo la bala de Mestalla, como ya la han apodado por ahí la tele. Carlos es mi papi. Carlos puede ser mi papi y me cuida mucho. Tiene bastantes cosas. Pero no piropearlo, ¿eh? No me viene arriba, ¿eh? Sí, ahora está un poquito crecido. Ahora le han dado el brazalete y se ha crecido un poco. Sí, Carlos es muy seguro, es un crack y nos llevamos muy bien, tanto fuera del campo como dentro. Sí, ha jugado Champions y todo. Y yo creo que vamos a ganar 1-0. Fácil y aunque va a ser difícil, pero yo creo que ojalá podamos hacer un buen partido. Aunque sean propias, me da igual. Yo opino también 1-0, portería 0, un golito, para casa, 3 puntos y fuera.